El día de hoy los vamos a acompañar, bueno, José Carrasco, él es ingeniero geomensor, coordinador de soporte en Geocom, y él es especialista en soluciones GNSS y óptica. También los voy a acompañar yo, ¿cierto? José Salas, ingeniero geomensor e ingeniero de aplicaciones en escáner láser. Adicionalmente nos va a acompañar también David Salazar, quien es ingeniero geomensor y trabaja como jefe de área de topografía en la Dirección de Vialidad de la octava región. ¿Ya? Eh, Vamos a revisar un poquito la agenda, ¿ya? Cuáles son los temas principales que vamos a ver el día de hoy. En primera instancia vamos a poner en contexto, ¿cierto?, a qué nos referimos cuando hablamos de la tecnología mobile mapping, cuáles son los componentes de estos sistemas, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña clasificación de estos sistemas móviles, ya sea terrestres o aéreos, ¿ya? Vamos a ver diferentes aplicaciones que hemos conversado en conjunto con el MOB, ¿cierto? En diferentes escenarios de estudios de ingeniería. Y finalmente vamos a revisar un proyecto piloto que estamos realizando en conjunto con Vialidad de la octava región, en donde estamos armando un proyecto ahí para ver ciertas factibilidades de utilización de esta tecnología. Partamos hablando de qué es la tecnología mobile mapping, o a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de tecnología. Y básicamente se refiere a la captura de información geoespacial en movimiento, ¿ya? Y esta captura geoespacial puede proceder de diferentes fuentes, ¿ya? Podemos tener un sensor de captura de imágenes, ¿cierto?, a partir de los cuales vamos a obtener imágenes panorámicas georreferenciadas, ¿ya? Adicionalmente, podemos tener sensores LIDAR montados en equipos en movimiento, y a esos equipos en LIDAR también vamos a poder montar una cámara, ¿ya? Lo que nos va a entregar información adicional. Entonces, acá tenemos la información LIDAR solamente trabajada con la reflectividad que nos entrega el sensor, y en la otra imagen tenemos el resultado de combinar ambas tecnologías, información LIDAR más las imágenes, ¿ya? A todo este tipo de capturas en movimiento nosotros le denominamos tecnología mobile mapping. ¿Cuáles son los principales componentes de cualquier sistema mobile mapping? Aquí los vamos a centrar un poquito en LIDAR móvil, ¿cierto? En capturas láser móvil. Pero la tecnología mobile mapping utiliza básicamente los mismos componentes. En primera instancia, y la base, el corazón de cualquier sistema móvil es un sensor inercial, ¿ya? ¿Qué nos entrega este sensor inercial? ¿O de qué está compuesto, cierto? Está compuesto por una serie de sensores de acelerómetros y giróscopos, a partir de los cuales estos sensores miden velocidades angulares, ¿ya? A partir de estas velocidades angulares, ¿cierto?, podemos obtener una posición relativa, ¿ya? Y calcular la orientación de cualquier sistema. Piénsenlo un poquito, llevémoslo a la parte más simple. Nuestro teléfono tiene giróscopo, entonces nosotros podemos saber en qué dirección está orientado, ¿ya? Eso es para simplificar un poquito más el tema, ¿ya? Adicionalmente, tenemos que tener un sensor geoespacial, ¿cierto? Un sensor GNSS, cuya principal función es dar posición a la trayectoria del equipo en movimiento, ¿ya? Siempre vamos a tener una antena primaria, y esa antena primaria le va a dar posición a nuestra trayectoria, por donde se va desplazando el vehículo. Aquí vamos a obtener, o lo ideal es que nuestro sensor GNSS, ¿cierto?, sea full constelación, y vamos a tener las constelaciones que ya conocemos, ¿cierto? GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. ¿Y qué nos facilita esto? ¿O qué nos entrega de mejora? Nos mejora significativamente la cobertura satelital que vamos a tener en diferentes escenarios. Por eso es bastante importante que nosotros tengamos un sistema full GNSS, ¿ya? La fusión de estos dos componentes, ¿cierto? Sensor inercial más GNSS, nos va a entregar finalmente la pose del sensor LIDAR, ¿ya? Del escáner láser. Entonces, cuando nosotros funcionamos ambas informaciones,
por un lado vamos a tener la posición geoespacial a través de GNSS, y por otro lado vamos a tener la orientación del sistema en el espacio a partir de la información que nos entrega el sensor inercial. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un sistema redundante, ¿cierto? Tenemos información de posición GNSS, tenemos una posición relativa a partir de lo que nos puede entregar el sensor inercial, ¿ya? Si en algún minuto perdemos GNSS, el sensor inercial también es capaz de continuar por unos minutos con esta trayectoria y mantener la precisión. Por eso hablamos de que es un sistema redundante, ¿ya? Entonces, a partir de estos sistemas, yo obtengo posición y orientación relativa, ¿ya? Para finalmente obtener, en un postproceso, obtener la trayectoria del móvil por donde fuimos realizando las diferentes capturas, ¿ya? Los sistemas móviles, ¿cierto?, que nosotros comercializamos, van a trabajar principalmente por proceso. ¿Y por qué? Porque a partir de este postproceso, ¿cierto?, nos aseguramos mantener o asegurar la precisión del sistema, ¿ya? Porque en el software de proceso, el software calcula las trayectorias en ida y regreso, y a partir de eso suaviza las trayectorias y nos entrega mejor solución. Con eso evitamos errores provenientes de baja disponibilidad satelital, problemas de geometría, y la trayectoria se ve suavizada y se ve optimizada. ¿Ya? Por eso es que trabajamos en postproceso. ¿Qué otro componente importante tenemos? Lo básico, ¿cierto? A partir del cual capturamos la información geoespacial. Y hablábamos de sensores LIDAR, ¿cierto? Cabezales láser móvil, ¿cierto? Cabezales láser y cámaras fotográficas, ¿ya? Con lo que vamos a obtener lo siguiente, ¿cierto? Una imagen panorámica georreferenciada, a partir de la cual vamos a poder superponer, ¿cierto?, la información LIDAR, ¿ya? Acá tenemos la conjunción de ambas tecnologías, ¿cierto? Podemos ver acá arriba la información de nube de puntos, ¿cierto?, con la imagen panorámica de fondo, ¿ya? Hablábamos que uno de los componentes más importantes o una de las fuentes de error que puede llevar el sistema, ¿cierto?, es la disponibilidad satelital, ¿cierto? Si nosotros estamos sometidos a ambientes de baja disponibilidad satelital, la precisión del sistema de la trayectoria se puede ver desmejorada. Para eso tenemos dos accesorios principales que nos van a permitir mejorar y estabilizar ese tipo de precisiones. El primero se denomina GAMS, ¿ya?, por la abreviación de este acrónimo que estamos hablando arriba. Pero básicamente el GAMS son la conjunción de estas dos antenas que van a formar un vector fijo, ¿ya? Este vector fijo está ubicado a una distancia definida, ¿cierto?, y una distancia y posición relativa entre estas dos antenas, y nos va a permitir fijar ese vector y a partir de eso dar orientación a nuestro sistema, ¿ya? Y con eso vamos a mejorar tiempos de inicialización, o sea, el sensor inercial va a despertar, va a lograr llegar a las precisiones de pitch, roll y yaw, ¿cierto? Mucho más rápido, ¿ya? Y nos va a permitir mejorar la precisión en proyectos muy lineales. Por ejemplo, cuando estoy levantando una carretera en donde tengo muy pocos cambios de direcciones, los sensores inerciales tienden a, voy a hablar coloquialmente, ¿cierto?, a dormirse, y no logran describir 100% los cambios de dirección. Esta doble antena o este vector fijo, ¿cierto?, le permite al sistema mejorar esos cambios de dirección, ¿ya? Entonces, a partir de esto, nosotros ya mejoramos un poco la solución de nuestra trayectoria. Y para ambientes donde o pierdo totalmente la disponibilidad satelital, por ejemplo, en el caso de estar pasando por un túnel, ¿cierto?, o estoy en ambientes sometidos a muy baja disponibilidad satelital, por ejemplo, entornos de ciudad, lo importante es contar con este accesorio que se llama DMI, ¿ya? Básicamente es un odómetro, ¿ya? Y su principal función es estabilizar la deriva que tiene el sensor inercial, ya, durante el tiempo, y lo estabiliza en tiempo real. ¿Por qué? Porque va, además de tomando la información del sensor inercial de los cambios de dirección, ¿cierto?, va tomando la distancia que va recorriendo la rueda, y a partir de esto va entregándole posición al sistema.
Entonces, cuando no tengo información satelital, el sistema se apoya de estos dos sensores, de la información relativa, ¿cierto?, de posición relativa que le entrega el sensor inercial, más la distancia recorrida por este DMI, y nos corrige la trayectoria. Entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Ya lo dijimos, cuando tenemos baja disponibilidad satelital, ¿cierto? Y cuando mi proyecto me significa varias o muchas detenciones, ¿cierto? Pues pensando, estoy levantando una carretera, ¿cierto? Estoy involucrado en cierta cantidad de tráfico, una calle, ¿cierto? Y tengo múltiples detenciones, también necesito un DMI para que se estabilice el sistema. La conjunción de todos estos componentes nos entrega una solución redundante y una solución muy estable a nuestros sistemas mobile mapping. ¿Ya? ¿Cómo configuro o cómo está armado un sistema móvil, cierto? La base y el corazón de cualquier sistema móvil es el sensor inercial. Por tanto, cualquier sensor que se incorpore dentro de un sistema móvil siempre va a estar referido al sensor inercial. Y ahí entra un término que se llama level arms, ¿ya? Que nosotros tenemos que configurar. Todas las distancias relativas entre la antena GNSS, el sensor de captura, el DMI, las cámaras fotográficas, todas esas distancias relativas tienen que ir referidas al centro de nuestro sensor inercial. El corazón de cualquier sistema móvil es el IMU, el sensor inercial, ¿ya? Y aquí tenemos otro ejemplo, a partir del equipo montado en un auto, ¿cierto? Tenemos la dirección de conducción, ¿cierto?, del móvil, vamos a tener el sensor inercial y todas las distancias de cualquier sensor, si está montado el DMI, yo voy a tener que hacer la medición de distancias relativas para llevar a este sensor, ¿cierto? Adicionalmente, la antena primaria también va a tener que ir referida a este sensor, porque ese es el corazón de nuestro sistema. ¿Ya? Ahora que ya conocemos cómo funciona un sistema inercial y cuáles son sus principales componentes, podemos entonces clasificarlo, ¿ya? Y lo vamos a clasificar dependiendo de dos opciones principales. ¿Qué tan representativa quiero que sea mi nube de puntos, cierto? Y cuál va a ser mi velocidad de captura, a qué velocidad yo quiero desplazarme, ¿ok? Entonces, a partir de eso y poniendo como ejemplo nuestro portafolio, ¿cierto? Podemos clasificar los diferentes equipos que cuentan, que están en nuestro portafolio de la siguiente forma. Partimos por nuestro equipo Rigel BMZ, que es un equipo, a ver, no me gusta decirlo híbrido, que es un equipo complementario. Es un cabezal terrestre, ¿cierto?, montado sobre un sensor inercial que nos va a permitir realizar escaneos en movimiento, y cuando necesito sacar y realizar escaneos fijos sobre trípode, saco la parte superior, que es un escáner láser terrestre, ¿cierto?, y hago este tipo de levantamiento, ¿ya? Me voy a poder desplazar a velocidades más bajas, 30, 40 por hora, para tener buena representatividad, ¿ya? Y después vamos creciendo. Acá tenemos sistemas doble cabezal, ¿cierto? En donde tengo dos cabezales ubicados en cierta angularidad que nos van a permitir hacer el levantamiento completo quizás en una sola pasada, cosa que no voy a poder hacerlo acá, que voy a tener que hacer múltiples pasadas para hacer la captura completa de un corredor, por ejemplo, y nos van a permitir desplazarnos un poco más rápido, ¿ya? 60, 70 por hora, y esas velocidades son relativas porque también depende de la representatividad que yo quiera entregarle a la zona de estudio, ¿cierto? Y esa representatividad va en directa relación a cuál es el objetivo de mi levantamiento, ¿ya? Y finalmente los top de línea, ¿cierto? Que son equipos de cabezales más potentes, me refiero a que capturan más puntos por segundo, ¿cierto? Por tanto, vamos a poder desplazarnos a mayores velocidades, ¿ya? Y, a ver, acá, acá tenemos un poquito una muestra. Esto es BMZ capturado en modo radar, ¿cierto? El cabezal girando 360 grados mientras nos vamos desplazando. Por eso es que se ven estos halos ahí mientras nos vamos desplazando. Y esta es la resolución que podemos encontrar con un levantamiento a 40 kilómetros por hora aproximadamente, ¿ya? Esto son el equipo Trimble, ¿cierto? El amarillito. Y esto es la resolución que podemos encontrar con el equipo moviéndonos a 60 por hora, ¿ya? Finalmente, esta es la resolución que podemos encontrar con los equipos top de línea moviéndonos a
80, 90 por hora, ¿ya? Si se dan cuenta, mientras más rápido giran los cabezales o estos perfilómetros, ¿cierto? Yo me voy a poder desplazar más rápido por la zona de estudio, la nube de puntos va a ser más representativa de mi zona de levantamiento, ¿cierto? Por tanto, voy a poder discriminar ciertas características, ¿ya? Otra clasificación que podemos hacer es cómo montar este tipo de equipos LIDAR en sistemas aéreos, ¿ya? El nivel de miniaturización, ¿cierto?, de estos cabezales ha llegado a tal punto de que nosotros ya podemos montar estos cabezales en dron, ¿ya? Y aquí estamos hablando de la línea Wriggle, ¿ya? Estos drones se pueden montar incluso en un Matrix 300. Por el peso del equipo le permite realizar esto. Y aquí la clasificación la estamos pensando básicamente en alturas de vuelo y cobertura, ¿cierto? Llegando desde levantamientos con dron hasta levantamientos en plataformas tripuladas, ¿cierto? Y la línea de equipo, ¿cierto?, va a ir creciendo en cuanto a cobertura, ¿cierto?, a distancias que van a poder capturar, ¿cierto? Y a partir de eso, cobertura espacial, ¿cierto? ¿Cuántas hectáreas voy a poder levantar con este tipo de equipo? ¿Ya? Entonces, a partir de esto vamos a obtener diferentes tipos de aplicaciones, ¿cierto? Quizás está para aplicaciones más pequeñas, ¿cierto? Para minería, topografía a poca escala, hasta llegar a mapeos de grandes zonas y de grandes extensiones de terreno, ¿cierto? Rigel tiene, bueno, y también en el otro lado, ¿cierto? Rigel tiene la ventaja de poder capturar múltiples rebotes, ¿ya? ¿Y por qué quiero ejemplificar eso? Porque, por ejemplo, en zonas boscosas, ¿cierto? En zonas del sur, si por ejemplo tengo que hacer un estudio de un anteproyecto, ¿cierto? Y tengo que pasar por una zona boscosa, no me sirve cualquier cabezal LIDAR para realizar ese tipo de captura. Necesito un cabezal que me permita llegar a la capa de terreno, a la capa vegetal, ¿cierto? A la capa de terreno, ¿ya? Y obviar la capa vegetal de la zona del terreno, ¿ya? Entonces, a partir de eso, Rigel es una súper buena solución porque a partir de un pulso es capaz de capturar múltiples rebotes, ¿ya? Por eso es que lo ejemplificamos acá. Entonces, dependiendo del cabezal, podemos capturar desde 5 hasta 14 rebotes, ¿ya? Eso nos va a entregar una solución súper importante en diferentes escenarios, ¿ya? Por ejemplo, si estoy levantando un bosque, voy a estar capturando el primer rebote que va a dar en la copa del árbol, pero el mismo pulso va a rebotar hasta llegar a la capa de terreno y nos va a devolver ese pulso, ¿ya? Por eso es que es importante saber cuál es la aplicación que vamos a estar buscando y cuál es el resultado que necesitamos, ¿cierto? Y asesorarse para ver cuál es la mejor tecnología que se va a aplicar a ese tipo de proyecto, ¿ya? Obviando y dejando de lado un poquito lo que comentamos ahora de UAV, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el flujo de trabajo con estos sistemas móviles. Primero que todo, bueno, realizamos la instalación, ¿cierto?, de nuestro equipo móvil en el vehículo, ¿cierto? Acá en los vehículos lo único que necesita son que cuente con la posibilidad de tener barras portaequipaje, ¿ya? Y a partir de eso se enganchan estos sistemas móviles, estas plataformas para montar los sistemas móviles. También vamos a necesitar una base GNSS y como condicionante para mantener las precisiones dentro de un estándar es que esta base esté ubicada a no más de 20 kilómetros de la zona de estudio, ¿ya? Y obviamente, no sé si está de más decirlo, que tengan tiempos en común de captura, ¿ya? ¿Cómo continúa el proceso? Cuando ya tenemos esto montado y la base trabajando, comenzamos con el proceso de captura. En el proceso de captura, básicamente, el operador le entrega la información al sensor de cuándo comenzar a medir y cuándo ir cortando diferentes récords o diferentes tramos de captura, ¿ya? Para que la grabación no sea continua y sea un poco más fácil de procesar, nosotros la vamos cortando en tramos definidos, ¿ya? Una vez que realizamos el levantamiento, ¿cierto? Y cuánto nos demoramos en el levantamiento va a depender un poquito de cuál es el cabezal que estamos usando, ¿cierto? Si es el cabezal BMZ, ¿cierto? Que recuerden que es el que hablábamos de nuestro láser terrestre montado en un sensor inercial, vamos a tener que hacer varias pasadas, por tanto nos vamos a demorar un poco más que
si tenemos un equipo como el que estamos mostrando acá en la imagen, que quizás en una sola pasada o en dos pasadas voy a tener el corredor levantado casi totalmente, ¿ya? Y una vez que realizamos el proceso de captura, lo primero que hacemos es procesar la trayectoria. Descargamos la información del sensor inercial y la de la base GNSS, ¿cierto? Y le damos posición geoespacial a nuestra trayectoria, ¿ya? Y a partir de eso, calculamos la posición segundo a segundo de nuestro móvil. Siguiendo, nosotros, utilizando esa trayectoria, la fusionamos a partir de tiempos comunes con la información LIDAR capturada, información LIDAR e información de imágenes si es que las capturamos. Y a partir de eso, obtenemos una representación tridimensional a partir de 9 puntos de nuestra zona de estudio, ¿ya? Finalmente, nosotros vamos a pasar a un proceso de producción, ¿cierto? En donde a partir de estas 9 puntos vamos a comenzar con la generación de productos, ¿ya? Vectorizaciones, cálculos volumétricos, superficies, todo lo que necesitemos, vamos a empezar a producir, a empezar a extraer resultados finales, ¿ya? Ese es más o menos el flujo de trabajo. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros vemos dentro del trabajo con la tecnología LIDAR móvil, ¿cierto? Productividad. Básicamente, un levantamiento que realizándolo con topografía tradicional me demoraría X tiempo, ¿cierto? Aplicando esta tecnología me voy a demorar muchísimo menos. Eso lo vamos a ver ejemplificado después en este proyecto piloto que les estaba comentando. Representatividad. Básicamente nos llevamos el terreno para la oficina, ¿ya? A partir de esto podemos clasificar u obtener todas las características del terreno directamente en la oficina, ¿ya? Y no estar sometidos a errores de captura, ¿cierto? De que nuestro geomensor no colocó el código de buena forma a la característica que estábamos viendo, ¿cierto? Que ayer lo comentábamos con un colega, ¿cierto? Que el topógrafo no marcó o no le codificó dónde están los derrames, ¿cierto? Que tengo que ir a revisar y clasificar de nuevo el dato, ¿cierto? Acá yo manejo la data y la clasifico, la manejo y tengo el terreno a la disposición. Si tengo alguna duda, lo verifico y selecciono de nuevo la data, ¿ya? Seguridad. Básicamente nos pongo a nuestros profesionales al terreno, ¿ya? Yo estoy inserto dentro de un ambiente seguro que es el vehículo, ¿cierto? Me puedo mover a una velocidad relativa de tránsito, ¿cierto? En donde no voy a entorpecer mayormente el tránsito de los vehículos si es que el levantamiento lo realizo de día, ¿cierto? Y me mantengo en un entorno seguro, no me expongo, ¿ya? Capturar en diferentes escenarios, porque vamos a ver que en algunas zonas me va a ser muy fácil, por ejemplo, transitar de día, en otras zonas no voy a poder transitar de día por el tráfico y voy a tener que hacer este levantamiento de noche, escenario diferente, ¿cierto? Eh, Tengo que moverme por una zona donde hay torres de alta tensión, donde hay solo una huella, me muevo por esa huella, ¿cierto? Entonces voy a poder llevar este equipo a diferentes escenarios. Mientras tenga la posibilidad de meterme con un vehículo, voy a poder realizar este tipo de levantamiento, ¿ya? Ahora los voy a dejar un poquito con David Salazar. Vamos a abrir el micrófono, ¿cierto? Para que él nos cuente cuál es la visión dentro de el MOB Vialidad, ¿cierto? Cuál es la visión y cuáles son las diferentes aplicaciones que ellos le están viendo a este tipo de tecnología, ¿ya? David, no sé si estás ahí. David, por favor, abre tu micrófono y porque no se te escucha. Avísame si puedes hablar, si no, continuamos. Ya, parece que tiene ahí problemas con su micrófono. Vamos a tratar de dar continuidad entonces a estos temas y ahí si te puedes activar el micrófono me avisas y te enganchas, David. ¿Ya? Bueno, dentro de lo que hemos conversado nosotros
con David, ¿cierto? Que trabaja dentro del MOB Vialidad y con su jefatura, ¿cierto? Tenemos varias aplicaciones en las cuales hemos visto que escáner láser móvil es una herramienta bastante potente para este tipo de proyectos y incorporarlo dentro de estos estudios viales, ¿cierto? En primera instancia, análisis de anteproyecto, un estudio vial, ¿ya? Entonces tengo una ruta, necesito mapearla al principio, saber cuáles las características que están presentes, ¿cierto? Porque se va a hacer un estudio de, por ejemplo, una ampliación o una mejora en el camino. A partir de eso podemos incorporar esta tecnología, ¿cierto? E ir extrayendo esta información, ¿cierto? Vectorización, esta vectorización nos va a servir, ¿cierto? Para llevarlos a nuestro software de diseño a partir de la superficie, ¿cierto? Y a partir de eso diseñar sobre la información capturada a partir de esta tecnología, ¿ya? Parametrización de caminos básicos, ¿ya? Me comentaba David, ¿cierto? Que estos caminos básicos básicamente tienen que adosarse a lo existente. Si existe una huella, básicamente tienen que mejorar lo existente. A eso se habla de parametrizar, ¿ya? Entonces, no van a agregar grandes modificaciones de curvas, ¿cierto? Ni de estándar caminero, sino que van a hacer una mejora y por tanto, a partir de la información que nosotros podamos capturar con escáner láser, ¿cierto? Ellos van a tener la información básica para parametrizar, ¿cierto? Dibujar el eje, a partir de eso gestionar los anchos necesarios, ¿cierto? Y obtener la información necesaria de perfiles transversales, longitudinales, para realizar estas mejoras de camino, ¿ya? Seguridad vial, a partir de la información que capturemos, tanto con LIDAR como con las imágenes, nosotros vamos a tener la suficiente información para analizar ciertos parámetros de seguridad, señaléticas, quizás radios de curvatura, quizás algunos otros parámetros que nos permitan optimizar la seguridad dentro de los caminos, ¿ya? Análisis de plataforma de rodado. Aquí entran varios conceptos, por ejemplo, a partir de la información LIDAR, ¿cierto? Y cómo nuestro LIDAR puede capturar la reflectividad y la intensidad de la zona que está capturando, nosotros vamos a tener una representación muy fiel de las demarcaciones del pavimento. Entonces, a partir de eso, yo también voy a poder hacer un análisis respectivo a eso. ¿Están las demarcaciones? ¿No están? ¿Dónde están faltando? ¿Cumplen con los estándares? Voy a poder revisar esas informaciones, ¿ya? Análisis de la plataforma. Existen deformaciones dentro de la plataforma, hay hoyos, hay eventos, como le mencionábamos, ¿cierto? Y a partir de esta información LIDAR yo voy a poder zonificar, ¿cierto?, dónde existen estas imperfecciones en el pavimento, ¿cierto?, para después analizarlas, ¿ya? Aquí se ve gráficamente que a partir de esta información y colocando, por ejemplo, esta nube de puntos, se colocó el escáner BMZ en posición horizontal y se fue escaneando solo la plataforma de rodado, y a partir de eso tenemos es suficiente resolución para poder hacer ese tipo de análisis, ¿ya? Anchos de la faja, ¿cierto? Necesito saber si estoy cumpliendo con los anchos de la plataforma de la calzada, ¿cierto? Y a partir de la información LIDAR también puedo tomar esas distancias y revisar si estoy cumpliendo con estas zonas, ¿ya? Catastro vial, a partir de la información LIDAR y de la información de las imágenes, ¿cierto? Yo voy a poder realizar catastro, ¿cierto? Utilizando la plataforma TBC o TMX, que nos permiten asociar información de catálogo. Yo a cada característica del terreno voy a poder incorporar la información de catálogo, ¿cierto? Y de esta forma ir formando el catastro de la infraestructura vial, ¿ya? Aquí tenemos la información de las imágenes, ¿cierto? Montada sobre un sistema GIS, ¿cierto? Y a partir de eso voy a poder extraer información de catastro, ¿ya? Y paralelismo y atravieso. Hemos hecho otro webinar, ¿cierto? O en el seminario hablamos de esto, ¿cierto? De una empresa que está trabajando con LIDAR móvil para hacer este tipo de proyectos de paralelismo y atravieso, ¿cierto? Utilizando la información LIDAR. A partir de eso realizan las vectorizaciones, ¿cierto? Y las planimetrías y perfiles que les solicitan por normativa MOB, ¿ya?
Hablemos ahora del proyecto piloto que estamos llevando a cabo junto con Vialidad, ya junto con Vialidad de la octava región. Ahí con David Salazar hemos estado trabajando bastante en este proyecto. ¿Cuál es el principal objetivo? Validar la tecnología LiDAR móvil y su aplicación en proyectos de estudio de ingeniería vial. ¿Ya? ¿Cuál fue la metodología que hemos realizado? En primera instancia realizamos la captura de un corredor, ¿cierto? 10 kilómetros de una zona específica, ¿ya? Una ruta, la ruta 160, que es una ruta que une Concepción con Coronel, ¿cierto? Es una vía bidireccional y se levantaron estos 10 kilómetros, entonces en realidad levantamos 20 kilómetros, ¿ya? A partir de eso, después se procesó y se ajustó la trayectoria, al igual que la 9 puntos, ¿ya? Finalmente se fueron extrayendo características y para eso utilizamos el software TBC, ¿ya? Extracción de características para la generación de la planta topográfica, ¿cierto? Cálculo de superficies y la generación de exportables. Vamos a revisar un poquito cuál fue el flujo de trabajo que realizamos, ¿ya? En primera instancia, en terreno, ¿cierto? Bueno, colocamos, ¿cierto?, una base GNSS, obviamente, y utilizamos el software Reacquire de Rigel, ¿cierto?, para realizar la captura utilizando nuestro escáner Rigel BMZ, ¿ya? A partir de esta trayectoria, ¿cierto?, se realizó el postproceso de esta información y para eso se utiliza el software de Applanix que maneja la información de los sensores inerciales, POSPAC, ¿ok? Finalmente, nosotros unimos trayectoria con información LIDAR para generar la representación tridimensional de la nube de puntos, ¿cierto? Y para eso utilizamos los software de Rigel, ¿cierto? Reprocess y Reprecision para realizar el ajuste entre las diferentes pasadas que hicimos con el sensor. Para finalmente llevar y exportar toda esta información a Trimble Business Center, el cual ya nos permite trabajar con información de nube de puntos, ¿cierto? Y aplicar toda la información o todas las características de extracción de información, ¿cierto? Y drafting para dibujar láminas, ¿cierto? Y empezar a generar productos. ¿Ya? La captura. Esta es la zona de estudio, ¿cierto? La ruta 160 y los 10 kilómetros ida y vuelta que se capturaron, ¿cierto? Aquí vemos un poquito la zona de estudio, ¿cierto? Una zona bastante despejada en cuanto al ambiente satelital, ¿cierto? Es una zona, eh, es una zona bien transitada, por tanto se decidió hacer este levantamiento de noche, ¿ya? Para evitarnos un poquito el tráfico. Contamos con el apoyo de Vialidad, el cual nos realizó una escolta, ¿cierto? Nos puso un vehículo atrás, un vehículo adelante, principalmente para que no hubieran vehículos que se nos metieran a una distancia muy cercana para lograr capturar la información de piso, ¿ya? Realizamos múltiples pasadas, aquí vemos cómo estaba el equipo girando, ¿cierto? Y va haciendo un barrido 360. Acá tenemos también el modo perfil, entonces hicimos varias pasadas en modo perfil, mirando hacia las diferentes direcciones del camino, ¿ya? Y como resultado fuimos obteniendo esta nube de puntos, ¿ya? Acá tenemos todas las pasadas fusionadas, ¿ya? Entonces, en primera instancia miramos hacia la derecha, después hacia la izquierda, en el ida y vuelta, ¿cierto? Para tener todas las direcciones de la zona de estudio, ¿cierto? Y obtener la nube lo más representativa y fiel posible. En este levantamiento nos demoramos aproximadamente 4 horas en realizar estas múltiples pasadas, ¿ya? Y conversando con David, ¿cierto? Ellos, haciéndolo con topografía tradicional, tendrían un avance quizás haciéndolo con topografía tradicional y con GNSS, hubiesen tenido más o menos un avance de 1,5 kilómetros en la noche, ¿cierto? Ahí es un poquito relativo, ¿ya? Entonces, a partir de esto, solamente hablando de terreno, ya tenemos una mejora considerable en cuanto a los tiempos de captura, ¿ya? Sin mencionar temas de seguridad, ya, porque exponer a nuestros geomensores a trabajar de noche en esta ruta, que aunque de noche baja considerablemente el tráfico, pero suben las velocidades de tránsito, así que es un aspecto súper importante en seguridad lo que estamos ganando ya con este tipo de captura, ¿ya? Ubicamos una base GNSS, ¿cierto? Estratégicamente, ¿cierto? En el edificio de Vialidad, ¿cierto? Considerando que a la mitad de la zona de estudio tenemos aproximadamente 12 kilómetros, ¿ya? Así que eso nos permitía
Eh, Eso nos permitía estar dentro del rango de trabajo que nosotros intentamos mantener para este tipo de levantamientos, ¿ya? Acá tenemos la zona de estudio, ¿cierto? Acá tenemos la utilización de nuestra base. Esta base ¿Aló? se enlazó a posiciones espaciales definidas, ¿ya? A estaciones base definidas para darle consistencia a la ubicación de nuestra estación base, ¿Aló, ¿ya? José? David, Sí, ¿me escuchas? No ahora te podíamos escucho. desbloquear el micrófono. Disculpa que te interrumpa, José. No sé si gusta, hacemos los comentarios al final, termina la presentación o podemos volver a la diapo que habíamos conversado. Dime tú. Al final volvemos unos minutitos a la diapo y la comentas Eso, tú, rápidamente. ¿Te ni un parece? problema. Ya. Ya, Tú perfecto. me avisas, Perfecto. ¿cierto? Y los Ok, coordinamos. ok, Súper. ok, ahí David. Agradecido. Listo. Entonces, acá tenemos el amarre, ¿cierto?, a estaciones base con coordenadas conocidas, ¿cierto?, para dar posición a nuestra estación base GNSS. Y las precisiones que obtenemos a partir de estas soluciones y el ajuste finalmente para nuestra estación base, ¿ya? A partir de la coordenada de esta estación base, sumado a la información de la trayectoria, ¿cierto?, realizamos el postproceso de esa trayectoria y obtenemos una información, ¿cierto? En esta gráfica nos muestra cuáles son las precisiones que estamos teniendo de la trayectoria en todo nuestro recorrido, ¿ya? Y nos damos cuenta que tenemos una precisión siempre menor a 5 centímetros. ¿Por qué? Estamos en una zona de alta disponibilidad satelital, ¿cierto? Estamos trabajando con un equipo full GNSS, así que siempre contamos con la suficiente cantidad de satélites para mantener las precisiones, ¿cierto? Adicionalmente estábamos con el sistema doble antenas porque es una ruta con bastante pocos desplazamientos, ¿cierto? No tiene muchas curvas, entonces vamos a ir relativamente derecho, así que el GAMS nos va a ayudar muchísimo a mantener la precisión y adicionamos el DMI para asegurarnos que íbamos a tener una buena precisión, ¿cierto? Entonces, la componente que más se degrada es altimetría, pero en el 95% de la trayectoria, ¿cierto? Estamos bajo los 3 centímetros incluso, ¿ya? Después que tenemos la trayectoria, la llevamos a nuestro software de proceso y a partir de eso ya obtenemos una representación tridimensional de nuestra nube de puntos, ¿cierto? Acá vamos a poder ver la nube de puntos, ¿cierto? Y los parámetros de nuestra trayectoria, ¿ya? Perdón. Hay múltiples pasadas, así que por eso es que se ven varios objetos de trayectoria, ¿ya? Estos objetos de trayectoria, ¿cierto? O estas múltiples pasadas, al minuto se ven, en un primera instancia, ¿cierto? Se ven sometidos a ciertas deformaciones, porque cada trayectoria o cada pasada, ¿cierto? Cada tramo de esa trayectoria tiene diferentes precisiones. Entonces, si yo hago un análisis de todas esas precisiones, ¿cierto? Veo que está trabajando dentro de 7 centímetros, ¿ya? Si yo miro la coloración de esta nube de puntos, sé que está trabajando dentro de ese entorno, ¿ya? ¿Qué es lo que necesito ahora? Ajustar y que las múltiples pasadas se transformen lo más cercano a uno, ¿ya? Entonces, a partir de eso, primero hago el análisis de la nube de puntos, ¿cierto? Reviso un perfil y ahí puedo ver que existen algunas dobles capas, por muy pequeñas que sean, necesito una nube mucho más ajustada, ¿cierto? Para hacer la vectorización. Entonces, utilizo un proceso que está incluido dentro de Reprecision, que es un proceso que está involucrado dentro del software de proceso de nube de puntos de Rigel, ¿cierto? Y lo que hace es ajustar estas diferentes pasadas. ¿Qué tanto las ajusta? Las ajusta dentro del nivel de precisión de la trayectoria. Ya no es que las mueva discriminadamente, sino que las ajusta dentro del nivel de precisión de esa trayectoria. Y aquí ya veo de que esa nueva configuración de nube de puntos ya está trabajando dentro de esos valores, ¿ya? Incluso yo diría que bastante menor a 1 centímetro, pero traté de llevarlo hasta por ahí, ¿ya? Y podemos ver acá un perfil y nos damos cuenta de que esas dobles capas se han eliminado significativamente. Y a partir de esto yo ya tengo la información necesaria de forma precisa para continuar con el proceso de vectorización, ¿ya? Entonces, para continuar con el proceso de vectorización y obtención de productos, yo lo que necesito es sacar esta nube de puntos desde el software de proceso, ¿cierto? Reprocess, y Reprocess cuenta con un módulo de exportación, ¿cierto? Que me va a permitir generar diferentes sistemas de coordenadas, ¿ya? Un administrador de sistema de coordenadas, más bien dicho.
Y a partir de esto voy a poder generar diferentes coordenadas, diferentes sistemas de coordenadas para la exportación de mi 9 puntos, ¿cierto? En este caso vamos a estar trabajando en PTL. Vialidad trabaja en ese tipo de sistemas, ¿cierto? Así que puedo configurar un PTL acá mismo, ¿cierto? O puedo exportar la 9 puntos en coordenadas globales, ¿ya? Y de esta forma la exporto en formatos de intercambio universales, LAS principalmente, para llevarla a el software donde nosotros vamos a manejar esta información, que en este caso va a ser Trimble Business Center. Nos vamos a apoyar de sus módulos de nube de puntos, ¿cierto? Y después drafting de dibujo, ¿cierto? Para la obtención de productos finales. Y acá realizamos la importación de la nube. En el formato o el sistema de coordenadas que nosotros realizamos la exportación, y adicionalmente podemos reconfigurar un sistema de coordenadas, ¿cierto? O una proyección en este caso, ¿cierto? Involucramos los parámetros de la proyección PTL y realizamos la transformación de todas estas nubes de puntos a el PTL correspondiente. ¿Ya? Y ahora los dejo con don José Carrasco, ¿cierto? Que nos va a explicar un poquito cuál es el proceso que realizamos a partir de esta nube de puntos, pero ya involucrada en el software Trimble Business Center. Hola a todos, muy buenos días aún. Bueno, en lo que se refiere a la parte asociada al tema del uso del software Trimble Business Center, tenemos que mencionar inicialmente que lo principal fue organizarnos para poder realizar este trabajo, ¿ya? Trabajamos 3 personas, ¿ya? En este caso, José fue quien trabajó inicialmente en lo que se llama la administración de la nube, segmentación, ¿cierto? El muestreo de la nube para poder trabajar también posteriormente con la superficie, eh, clasificar la nube de puntos, ya sea terreno, poste, edificación, árboles, señales, etcétera, ¿ya? Posteriormente, dentro de la organización del equipo de trabajo, nos repartimos el trabajo, bueno, iniciando por la parte del trabajo en la 9 puntos que lo hacía José. Otra parte era la extracción de las características y el dibujo de demarcación horizontal, ¿ya? Eso es asistido por medio de dibujo automatizado, ¿cierto? Que son herramientas que tiene TBS para poder realizar esa labor. En paralelo iba yo haciendo el trabajo asociado al catastro, ¿ya? De elementos existentes como las líneas de cierre, postaciones, luminarias, letreros y señales, grifos, etcétera, ¿ya? Con toda esa información, posteriormente nosotros realizamos la exportación de los productos. Acá en la visualización que tenemos ahí de la vista de ruta, podemos ir revisando que TBC nos permite ir trabajando la nube de puntos en distintas formas de visualizar esta nube. También podemos ir apagando o encendiendo después de haber clasificado la nube eh, en los distintos escenarios que tenemos, ya sea para poder trabajar de manera más fácil con el terreno, para poder identificar postaciones, líneas de tendido eléctrico, líneas de cierre, etcétera, ¿ya? En la administración de la nube de puntos en TBC es en la que nos ayuda para posteriormente identificar cualquier elemento existente, ya sea de catastro constructivo, ¿cierto? O algún elemento que sea de carácter cualitativo. ¿Ya? Una vez que nosotros generamos la superficie y la muestreamos posteriormente, esta nube nos permite trabajar con menor densidad de puntos y de esa manera administrar de mejor manera el trabajo. Pasemos a la siguiente, José. Okay. Ahí como comentario adicional nomás, don José, ¿Sí? no sé si lo mencionó, es que la división de estos tramos de nube, ¿cierto? Va un poquito en relación a las capacidades de nuestro computador. Pensemos que nosotros Exacto. acá tenemos múltiples pasadas, cada tramo lo cortamos a 1 kilómetro y cada tramo tenía sobre 200 millones de puntos.
Entonces, por eso lo fuimos seccionando, ¿cierto? Para manejar y ir acomodándonos un poquito a las capacidades de los diferentes computadores que tenemos. Claro, ahí lo importante es la estrategia que tengamos de acuerdo a las capacidades del equipamiento que estemos utilizando. ¿Ya? Acá, dentro de las herramientas que tenemos disponibles en TBC, una es la extracción de características. Nosotros podemos extraer características de puntos, ya sean postaciones o árboles. También podemos hacer extracción de líneas, y esta extracción de líneas puede ser líneas eléctricas o en este caso líneas de demarcación de pavimento. ¿Ya? Acá el módulo de 9 puntos trae esta característica que nos permite vectorizar de manera, se podría decir, más fácil este tipo de información disponible, este tipo de datos que nosotros podemos posteriormente transformarlo a un elemento gráfico y para poder administrar en este caso la información. Es una herramienta que es muy fácil de utilizar. Prácticamente hay que darle ciertos parámetros de uso, de búsqueda, y con eso prácticamente nosotros podemos definir exactamente por dónde está la trayectoria de este tipo de demarcaciones. ¿Ya? Es bastante interesante. El tema de la solera es otra cosa muy taquillera, se podría decir, porque nosotros a partir de una línea transversal que generamos de la nube de puntos, ahí podemos ver en la planta que generamos una especie de línea transversal, podemos definir cómo va a ser esta extracción. Entonces le vamos a decir cuáles van a ser los puntos que queremos extraer. También posteriormente le damos la dirección en la cual se encuentra esta extracción, y el software es capaz de identificar estos cambios dentro de la misma nube de puntos. Acá tiene mucha relevancia la calidad de la nube de puntos, y eso es algo que el escáner móvil, de acuerdo a todas las características que José había descrito anteriormente, es capaz de tener, porque tenemos una muy buena definición de la nube. Al tener una muy buena definición de la nube, el software obviamente trabaja de manera mucho más fácil, y la extracción obviamente se hace mucho más fluida. ¿Ya? Ahí podemos ver las líneas que se generan. Obviamente estas líneas que se generan las utilizamos posteriormente como líneas de quiebre para la creación de la superficie, conjuntamente con la clasificación del terreno y el muestreo que hayamos hecho de la nube, para no tener obviamente tanta información para poder definir la superficie, pero sí vamos a tener muy bien descrito lo que son estas líneas de quiebre, que posteriormente se van a ver reflejados en los mismos perfiles transversales. ¿Ya? Vamos a la siguiente, ¿no? Reforzar un poquito, don José, el tema de la calidad. Por eso es que nosotros hicimos ese ajuste entre las diferentes pasadas para que no existan estas dobles capas y el software pueda recorrer estos perfiles. Y también un aspecto súper importante y que lo define la calidad del cabezal que estamos trabajando es el tema de la representación de las diferentes intensidades. A partir de eso podemos obtener estas demarcaciones de forma mucho más precisa y de forma mucho más automática. Exacto, ahí es muy importante recalcar eso, ¿cómo se llama? La forma en la que captura el LiDAR, en este caso, tiene que ver mucho con la intensidad de la señal. Bueno, acá en la siguiente parte tenemos el proceso de dibujo. Y el proceso de dibujo es importante definir una biblioteca de características que nos permita posteriormente aplicarla a nuestro dibujo. ¿Ya? Esta biblioteca nosotros obviamente la podemos hacer una pura vez de acuerdo a todas las características que tengamos desde el punto de vista urbano, de la clasificación que nosotros hayamos definido para nuestro proyecto. Obviamente MOP tiene un catálogo de características a utilizar, y que posteriormente nosotros las cargamos en TBC en una plantilla y podemos aplicarla. Acá podemos ver cómo estamos prácticamente levantando sobre la nube características, ya sea postaciones con luminaria, postes de hormigón, letreros o señales. También podemos definir
previamente en nuestra plantilla cuáles van a ser las capas que vamos a utilizar. ¿Ya? Ahí tenemos una capa de señal que la estamos aplicando y con su respectiva simbología. ¿Ya? Hay cosas que TBC desde el punto de vista de la automatización del dibujo las hace, pero acá aplicamos un poco más de información porque un poste lo va a reconocer. El tema es que si el poste tiene luminaria o no tiene luminaria, si es un poste de fierro, si es un poste de hormigón, y eso nosotros lo podemos definir o lo podemos visualizar en la nube. También ahí podemos ver cómo podemos identificar fácilmente las líneas de cierre, ¿ya? O estas líneas que están asociadas, que pueden ser cerco o que pueden ser eh, eh, panderetas o pueden ser en este caso enrejados que nos delimita el límite de los predios. ¿Ya? Entonces prácticamente, como decía anteriormente José, nos llevamos el terreno para la oficina y podemos ver todas estas características que están definidas. Una vez que está hecho esto ya definido, tenemos prácticamente nuestra planimetría o nuestro dibujo realizado. Ya podemos crear un corredor con la herramienta de corredores y generar un dibujo automatizado. Aquí podemos ver en la fiel representación de la nube de puntos con esta representación gráfica que realizamos del terreno y poder ver que realmente pudimos identificar prácticamente todos los elementos constructivos de catastro o interferencias que hay en el terreno. Posteriormente podemos realizar láminas de manera automatizada en TSE, que prácticamente también podemos configurar en nuestra plantilla, en donde podemos definir previamente cuáles son las escalas, si vamos a utilizar una grilla específica automatizada, la ubicación del norte, ahí podemos ver cómo queda posteriormente realizada esta grilla, o sea, esta lámina con todos los valores asociados ahí a la misma viñeta, ¿ya? Y posteriormente estas láminas exportarlas en distintos formatos. Ahí también podemos ver la representación asociada a los perfiles transversales, ¿ya? Podemos encender o apagar las columnas, podemos crear más columnas, podemos agrandar el espacio del perfil transversal que estemos realizando, ¿ya? Y ahí también podemos ver el detalle con el que queda la superficie, puesto que las líneas de quiebre que nosotros agregamos a esta superficie son totalmente efectivas. Posteriormente viene la extracción o la exportación en algunos formatos. Acá podemos exportar nuestras láminas directamente en un PDF, ¿ya? Que podemos compartir con los demás colegas para poder visualizarla en cualquier medio, en este caso de visualización, ya sea en celular o computador, tablet, ¿ya? También tenemos otro tipo de exportables que es el que le interesa en este caso a MOP, ¿ya? Que es solamente exportar la parte del dibujo, ¿cierto? Con todas sus características, la simbología, y llevarla quizá a un DWG, a un CAD, que ellos posteriormente los pueden cargar al software de diseño que vayan a utilizar para poder realizar la ingeniería. ¿Ya? Aquí podemos ver la lámina generada en CAD, ¿ya? Y que posteriormente nosotros podemos visualizar en el model sin ningún problema. ¿Ya? Otra cosa que podemos ver ahí es la superficie, ¿cierto? La superficie que hemos generado a partir del muestreo de las 9 puntos y las líneas de quiebre, podemos exportarla en un formato LAN-XML. Ya, y ese formato LAN-XML poder cargarlo en cualquier otro software de diseño que utilice prácticamente la ingeniería. Ya, ahí podemos ver el LAN-XML que quedó para este tramo, que son prácticamente 5 kilómetros, que nosotros utilizamos como muestra para este piloto. De los 10 utilizamos 5. ¿Ya? Y posteriormente también podemos exportar esta información que nosotros hayamos generado de manera discreta en un CSV, ¿cierto? Que de repente es un formato muy cotizado para poder cargarlo quizás en otro software. Y también podríamos exportar esto también en un shape para poder cargarlo a un sistema de información geográfico si es que necesitamos hacer catastro de algunos elementos. Ahí podemos ver
los puntos con sus coordenadas respectivas y los descriptores asociados que nosotros asignamos en este mismo catastro que fuimos haciendo del levantamiento. ¿Ya? Comentar que para este tramo de 5 kilómetros que nosotros tomamos como muestra, con 3 personas nos demoramos alrededor de 5 días en generar la información. ¿Ya? El tema de las láminas es bastante rápido, las láminas me demoré prácticamente menos de una mañana, un par de horas, y quizás a lo mejor me pudiera haber demorado menos si es que hubiera tenido la plantilla realizada. Cuando uno empieza a implementar cosas, obviamente demora un poquito más, pero ya una vez la plantilla generada, prácticamente sacar productos, ya teniendo la biblioteca, la plantilla. Nosotros aquí, dentro de este tiempo que nos demoramos, estuvo la elaboración de la biblioteca característica, en cómo nos íbamos a organizar, porque la parte de la organización inicial igual complica un poco, porque también depende del hardware que nosotros estemos utilizando y de acuerdo a la visualización que tuvimos nosotros de nuestra fortaleza, se podría decir, o característica, definimos cuál iba a ser nuestra estrategia de trabajo. Y quizá ya en un entorno ya un poco más profesionalizado, se podría decir, obviamente este tipo de catastro, este tipo de levantamiento o este tipo de generación de elementos gráficos puede tardar mucho menos. Don José. Sí, sí, claro. Reforzar eso, que el único gran experto acá en dibujo es usted, don José, y nosotros lo estábamos apoyando y aún así logramos unos tiempos bastante aceptables, digamos, pero en ambientes más expertos con dibujantes, ¿cierto? Debiera esperarse que pudieran manejar esta data y obtener información final de forma mucho más rápida. Sí, ¿Cierto? ahora es importante también destacar que la curva de aprendizaje que tiene TBC es súper rápida. Tú mismo lo pudiste experimentar realizando la extracción de características, que si bien es cierto, nosotros igual nos manejamos con los software y todo el asunto, pero son herramientas nuevas y Sí, herramientas claro. que se exploraron para poder ir en pos de, en este caso, dar una solución a este requerimiento. Totalmente testigo de eso. Y además, considerando que la organización, ¿cierto? Nuestra es como si bien es cierto, hemos hecho proyectos, pero este es como el primer gran proyecto de mobile mapping, ¿cierto? En esta envergadura, así que el aprendizaje y la organización, ¿cierto? Nos costó en un comienzo, pero después que ya le agarramos el hilo, fue bastante fluido el tema y TBC es bastante potente en el caso de extraer estas características. Nos dimos cuenta de que tener ya organizado una biblioteca de características, ¿cierto? Es bastante importante y bastante bueno para después realizar la extracción final de productos. Y la organización, principalmente la organización, nos sirvió bastante la experiencia que tenía José, ¿cierto? En el sentido de saber cómo dividirnos las tareas, ¿cierto? Y ver nuestras fortalezas y debilidades en cuanto a el manejo del software para ir viendo qué tarea asignarnos a cada uno. Así que dentro de ese ambiente yo creo que nosotros como mencionar lo que nos suene feo, somos como el peor ejemplo, o sea, una empresa una consultora de ingeniería siempre va a ir mucho más arriba que lo que nosotros entregamos en tiempo dentro de este proyecto. Sí, así ¿Ya? es. David, mira, no sé si puedes engancharte un poquito tu Sí, micrófono. aló, ¿me escuchas? Sí, antes de hacer la ronda de preguntas, no sé si tienes algún comentario respecto a lo que habíamos hablado acá en esta diapo, cortito en honor al tiempo. Bueno, mira, en la experiencia que hemos tenido nosotros como vialidad, bueno, la primera interrogante que nació con respecto a este equipo cuando compartimos el webinar, ¿cierto? Que dictó Geocom, ¿cierto? Era cómo nosotros esa nube la podíamos representar en una planimetría. O sea, nosotros como vialidad, más que una nube tridimensional, ¿cierto? Nos sirve una planimetría para poder proyectar, ya sea, no sé, un camino, hacer un cambio estándar. Entonces, de ahí nace todo esto, de ahí nace, ¿cierto?, el trabajo que en conjunto se hizo con Geocom de
hacer un plan piloto acá en la región. Se escaneó la ruta 160, fueron 20 kilómetros, ¿cierto? Que es una ruta bastante concurrida para hacer topografía tradicional. Y en función de esa ruta, y en función y en base a esa información, los chicos de Geocom, junto con TBC, pudieron lograr lo que nosotros necesitábamos como dirección o como para cualquier otra empresa de ingeniería, que son las planimetrías, que son los planos, que eso a nosotros nos interesa. O sea, es un problema que Geocom lo pudo solucionar, o sea, ya para nosotros es un gran avance que podamos lograr, como mostró el otro colega, láminas que nazcan de un escáner. Nosotros como proyectistas, como vialidad, ¿cierto? A nosotros es muy importante la planimetría, ya que con nosotros, con ese tipo de información, vamos evaluando el costo, ¿cierto?, que va a significar el proyecto. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que evaluar la apostación, la señalización, todas las interferencias que pudieran haber, ¿cierto?, en ese proyecto. Ahora, ¿cierto?, con este tipo de escáner y con el nivel de detalle que entrega el equipo, a nosotros es muy importante y es de mucha utilidad. O sea, para nosotros ya es un logro bien significativo, ¿cierto?, lo que se está logrando ahora con este plan piloto. La idea es poder, ¿cierto?, ya abrir las puertas para que se ocupe este tipo de tecnología. Nosotros como vialidad éramos bien esquivos para la utilización de este tipo de tecnología, ya que no podíamos nosotros ver una planimetría. Pero ahora ya está la solución y, ¿cierto?, ya estamos abriendo, ¿cierto?, a lo mejor la posibilidad para empezar a ocupar, ¿cierto?, esta tecnología. Entonces, ahora yo igual con José estuvimos haciendo unas pruebas con TBC. Yo TBC lo conocí por allá por el 2010, donde era un software netamente para GPS, pero hoy en día con el avance, ¿cierto?, de la tecnología me puedo dar cuenta que TBC se ha potenciado, pero mucho. O sea, ya con TBC yo puedo rescatar toda la nube de puntos, puedo hacer las líneas, puedo detectar, ¿cierto?, la señalización, puedo detectar el tema de la solera, y el programa tiene la potencia suficiente para poder dibujarlo, ¿cierto?, y poder generar una planimetría. Con José nosotros lo hemos estado aportando toda la que es la simbología que ocupa vialidad, y José, ¿cierto?, ha generado sus bases de datos y lo ha estado entregando resultados, y a la vez ha estado haciendo presentación acá con la jefatura, y hemos visto, ¿cierto?, que el producto que se puede lograr está cumpliendo con los requerimientos o normativa que pide la dirección, ¿ya? El objetivo principal para nosotros es poder, ¿cierto?, lograr que esas planimetrías que nacen de una nube de datos cumpla con los estándares de vialidad, ¿ya? Y que hasta el momento el equipo de Geocom, con sus especialistas, lo están demostrando que es factible poder llegar a la normativa nuestra, ¿ya? Entonces, dentro de todo esto trabajo que se hizo, dentro del piloto, dentro del desarrollo de las mediciones, igual se hicieron reuniones con las jefaturas, donde las jefaturas, ¿cierto?, plantearon en qué más se podría ocupar esta tecnología. Entonces, dentro de la diapo, que ya la había comentado José, ¿cierto?, tenemos análisis de anteproyecto de estudio vial. ¿Por qué se hizo el piloto en la ruta 160? En la ruta 160 hoy en día en la octava región es un problema, ¿cierto?, de congestión. Entonces, ¿qué se está diseñando? Se están diseñando unas terceras pistas. Entonces, ¿cómo se evaluó en una primera instancia? El diseño fue con un vuelo dron, y en base a esa base cartográfica se proyectaron las terceras pistas, pero había un problema, que en las pasarelas no se sabía la distancia que había entre pilar y pilar. Entonces, había que ir a terreno a medir esa distancia. Lo que acá, ¿cierto?, con el escáner lo revisamos y es factible poder tomar ese tipo de información. Entonces, a tiempo real, ¿cierto?, nosotros tomamos el programa, medimos y subimos la separación que hay entre pilar y pilar, y al proyectar una tercera pista, teníamos la cabida suficiente para poder pasar sin problema. Ya solucionamos un tema. A lo mejor con el vuelo dron, con la fotogrametría, podemos proyectar, pero la interferencia que nosotros tengamos ya es un problema, ¿ya?
La única forma de poder solucionar eso es ir a terreno y medirlo. A diferencia del escáner, todas las dudas que puedan ir saliendo, tú te vas, ¿cierto?, al modelo tridimensional, puedes tomar tus medidas y a tiempo real tú puedes ir viendo, ¿cierto?, cuál va a ser el problema que se te va a generar. Y lo puedes solucionar al tiro, sin necesidad, ¿cierto?, de ir a la ruta. Piensa tú que la ruta, esa es una ruta de alto flujo, de alta velocidad, y tú estás exponiendo, ¿cierto?, a una persona a un accidente, donde acá, dentro de tu oficina, vas a tener los mismos cálculos que tú tengas que ir allá a terreno. ¿Ya? Esa fue una de las problemáticas que nacieron y una de las problemáticas que se pudieron solucionar. Ahora, también nosotros, como región, trabajamos harto con el tema de caminos básicos. No sé si acá los participantes han trabajado en vialidad o tienen un poco de experiencia en el tema de vialidad. Nosotros trabajamos bastante en el tema de los caminos básicos. ¿En qué consiste? Como dice la diapositiva, es solamente una parametrización del eje existente. Aquí no hay diseño geométrico, nosotros lo acomodamos a lo existente. Pero ¿cuál es la problemática de hoy en día que existe cuando se hacen las topografías? Es que la vegetación que está al lado, ¿cierto? Es un problema para nosotros, porque eso lo que los produce eh, menor cantidad de información en los bordes, ¿cierto? Siempre en los bordes hay zarza, hay matorrales, hay mucha interferencia donde a lo mejor hay que entrar a rozar, hay que entrar a limpiar, que es tiempo. En cambio, nosotros hicimos un barrido con escáner y el escáner, ¿cierto? Pudo, ¿cierto?, limpiar todo ese tipo de interferencia y tuvimos un modelo digital más completo. Entonces, ya podemos ver, ¿cierto?, que el escáner lo está aportando, ya está sumando. Entonces, para nosotros igual fue bien práctico porque ya estamos ahorrando el tema de la limpieza de la faja, estamos ahorrando cierto tiempo, que para nosotros, para la empresa, igual es re importante y tenemos, ¿cierto?, un mejor modelo y una mejor representación para poder nosotros proyectar. ¿Ya? Seguridad. Acuérdense que topografía está directamente relacionada con el tránsito. Nosotros siempre estamos midiendo con tránsito, nosotros somos viales, estamos expuestos siempre al riesgo del atropello. Pensemos que en un descuido a lo mejor el viejo está con la colectora y está con el GPS, está concentrado a lo mejor tecleando y se descuidó y chuta, no miró para el lado, dio el paso y lo atropellaron. O sea, siempre existe el riesgo del atropello, ya sea en un camino rural, ya sea en un camino urbano. Pensemos que nosotros como topógrafos o geomensores siempre estamos concentrados en lo que estamos haciendo, porque un mal cálculo, un mal teclado, ¿cierto? Podemos cometer un error y eso para nosotros es fatal. ¿Ya? Análisis de ancho de plataforma, es lo que ya a ustedes les comentaba. En función de esta información, nosotros podemos ver si es factible aumentar a una pista más, si es factible a lo mejor mejorar una berma, o a lo mejor con ese ancho de plataforma no es necesario hacer otra pista, podemos achicar el ancho de la pista de 3,50 a 3 metros y los cabe en 3 pistas, como ejemplo. Entonces, para nosotros este tipo de información es muy importante y a la vez estamos viendo qué interferencias podemos tener, ¿ya? La otra diapo, ¿qué es lo que dice? Que no la veo bien. ¿Puedes subir un poquito la diapo? Catastro. Catastro. Los juntamos también con la gente del SIC que tenemos nosotros. La dirección tiene un sistema de información geográfica con el geógrafo de acá de la unidad, también en conjunto con los chicos de Geocom. Y el geógrafo igual, pucha, dice que es una herramienta muy importante para ver, ¿cierto?, qué tipo de camino es, si es un camino pavimentado, si es de ripio, ver la ubicación de los puentes, donde el geógrafo igual quedó encantado porque, de hecho, hoy en día se están haciendo una red vial, pero se está tomando solamente el eje, pero no hay mayor información. Con este tipo de equipo podemos obtener más información, podemos enriquecer más nuestras bases de datos del SIC sin necesidad, ¿cierto?, de ir tanto terreno. Hoy en día, por ejemplo, se está tomando con GPS, pero estamos tomando el eje, hay que volver a lo mejor a ver qué tipo de camino es, hay que volver a lo mejor a catastrar los puentes. Entonces, igual es tiempo. Con este equipo a lo mejor en una barría podemos absorber toda esa cantidad de datos y podemos ir enriqueciendo nuestra nube o nuestra base de datos, ¿vale? Y lo otro que me queda, la otra diapo que hice, José. Paralelismo y atravieso.
Bueno, hoy en día, mira, esto nace, hay una empresa que ya ha avanzado bastante con este tema del atravieso y el paralelismo. En una oportunidad, acá llegaban muchos proyectos de estos, pero con la topografía tradicional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como son proyectos de tan larga envergadura, o sea, estamos hablando de un paralelismo de 50 kilómetros, entonces el nivel de detalle que entregan ellos, de repente se les pasan muchas cosas. Yo vi el producto que entregaba esa empresa, que ellos con el escáner pasaban a su planimetría y a la vez ellos entregaban el distanciamiento que existe entre el borde de la berma al poste, o desde el borde de la berma al letrero, entonces, o del borde de la berma al cerco, que esa es una información vital para nosotros y re importante. Yo creo que de todas las empresas que presentan atravieso paralelismo, ese tipo de información no la entregan. O sea, veamos el nivel de detalle que podemos lograr con este tipo de equipo y a la vez los tiempos, o sea, mejoran mucho los tiempos y el detalle que entrega es fabuloso. Yo creo que hay que entrar ya a la época líder, así como entramos a la era de la fotogrametría. Yo creo que ya hay que empezar a dar el paso a este tipo de tecnología, a esta nueva tecnología. Nosotros como dirección estamos en estudio para poder, ¿cierto?, validar este tipo de tecnología y poder ya a insertarla en el manual de carretera, que es nuestra herramienta de trabajo, eh, y poder, ¿cierto?, abrir el campo al contratista. Pero como le digo, estamos ensayo y error, José, pero hasta el minuto yo estoy fascinado, yo le digo al José, estoy pero fascinado porque el nivel de detalle, lo que se está logrando, es lo que nosotros requerimos como dirección y como le digo, o sea, mucho detalle, mucha información que para nosotros es muy relevante para poder ejecutar cualquier diseño bien. No sé, y eso, alguna duda, alguna Sí, consulta pues, que un pudieran tener. aspecto súper importante que nos quedó clarísimo cuando hicimos una actividad, un webinar junto con el MOB, ¿cierto? Fue que muchos usuarios o conocían muy remotamente lo que era LIDAR, o habían visto nube de puntos, pero no sabían cómo manejarla, cuál era el resultado final al que pudiesen llegar con este tipo de información. Y a partir de eso se fue generando este círculo virtuoso, ¿cierto?, en el que estamos con Vialidad de la octava región, ¿cierto?, a partir de esta generación de este proyecto piloto y empezar a buscar soluciones para diferentes proyectos utilizando la tecnología LIDAR. Así es que eso principalmente es lo que le queríamos mostrar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda por ahí, Felipe. Sí, José, hay algunas preguntas. Una dice, desde YouTube nos preguntan cuál es la versión de TBC con la que están trabajando. Bueno, estamos trabajando actualmente con la versión 5.7, ya que salió hace aproximadamente un mes, o menos de un mes. Claro, y para eso Eh, necesitan además el drafting y sí, nueve necesitan puntos. los modos, tiene que ser ¿cómo se llama? TBC Advance más 9 puntos, más el módulo 9 puntos. El TBC Advance incorpora drafting, incorpora módulo carretera, ¿ya? Y hay que tener aparte el módulo de 9 puntos para poder trabajar al nivel que nosotros teníamos. Eh, acá Víctor Franz Alcántara dice, excelente consulta. ¿Qué tan fiable es la información en zona boscosa con alta concentración de árboles? Gracias. Depende del sensor LIDAR con el que estés midiendo. Nosotros acá mencionamos esa característica específicamente de los sensores LIDAR Rigel, que son capaces de trabajar con múltiples rebotes, ¿ya? Que a partir de un pulso puede tomar información de la capa boscosa, ¿cierto? Y empezar a bajar hasta llegar a la capa de terreno, ¿ya? Otros cabezales LIDAR no tienen esa posibilidad, o toman el primero y el último, o solo el último. Entonces Rigel tiene esa gran propiedad que te va a permitir trabajar en ese tipo de escenario. ¿Y qué tan denso puede ser? Bueno, depende mucho, o sea,
qué tan fiable depende mucho de la densidad del bosque en el que estamos viendo. ¿Ya? Si es una zona muy tupida donde no puedo ver nada hacia abajo, digamos, y es casi imposible que pase el haz de luz, digamos, el haz láser, claro, vas a tener menos información que en otros lados donde existen, donde si bien existe follaje, pero no es tan robustamente o tan denso para que deje pasar este haz de luz. ¿Ya? Pero de todas formas vas a tener información en la capa de terreno. ¿Ya? Sí, ahí, bueno, mencionar que obviamente para este tipo de bosques que son, se podría decir, ordenados, tipo bosque de producción, se podría decir. Claro. TBC también tiene extracción de características que es capaz de identificar la altura del árbol, el diámetro del tronco y el diámetro de la copa. Así que, y eso posteriormente, o sea, dejarlos en distintos atributos y posteriormente eso se puede explicar en un GIF. Así que es bien interesante ese tipo de aplicación. El tema es la captura en bosque, que puede tener una buena representación. Hay otra pregunta acá que dice, a ver, dice Celis ST. Por favor, ¿me pueden indicar la cantidad de puntos de control por kilómetro? ¿Recomiendan cada cuánto? Y el GPS dice base, ¿y cuántos hertz debe estar grabando la información? Ya, a ver ahí, dos cosas. Primero aclarar que, como decíamos con David, estamos en proceso de trabajo con este proyecto en específico, así que una de las cosas que tenemos que seguir trabajando es la aplicación de puntos de control en esta zona. Pero nosotros hemos realizado también proyectos y hemos aplicado puntos de control y no existe una receta específica dentro de cada proyecto. Por ejemplo, yo no te puedo decir son, no sé, cada 100 metros, cada 200 metros, depende mucho de la precisión a la que quieras llegar y también depende un poquito de la zona donde estás levantando. Es diferente la cantidad de puntos de control que necesitas en una zona de ciudad, digamos, o en una zona que tienes mayor disponibilidad satelital, ¿ya? Como norma, nosotros siempre hablamos de puntos de control entre 500 metros, aproximadamente 500, 200 metros, ahí vamos viendo, dependiendo del escenario donde estamos trabajando, ¿no? Así que no existe una receta específica, así que yo te diga como tal. Hay que analizarlo con respecto a las condicionantes del escenario y el objetivo del proyecto. Acá, La base tiene que estar grabando a 1 Hz. ok. ¿Ya? Acá nuevamente pregunta, la variación en el pavimento u otra superficie de la nube de puntos, la dispersión vertical, ¿de cuántos centímetros son y cómo la solucionan? Entiendo que estamos hablando de dispersión en realidad en relación al ruido de la nube, ¿ya? Y eso también va en relación al cabezal láser del cual estemos trabajando, ¿ya? Los cabezales Rigel tienen altísima precisión, ¿ya? Y los cabezales que dentro de la línea que le estaba mostrando yo acá, eh, por ejemplo, esos, la mayoría, de hecho, esos son cabezales Rigel, tienen una dispersión muy pequeña, de en torno de milímetros, ¿ya? 2 a 3 milímetros, ¿ya? Entonces, si yo hago una sección de la nube de puntos, la dispersión que tengo dentro del pavimento va a ir en relación a eso, ¿ya? No voy a encontrar más ruido de la nube que eso, salvo que por efecto de las dobles capas y que no se haya ajustado bien, existan dobles lecturas, pero si está bien ajustado, no voy a tener dispersión dentro de la zona de la calzada mayor a un par de milímetros, ¿ya? Diferente es a otro tipo de cabezales láser de entrada, digamos, que por eso no los colocamos dentro de este portafolio, ¿cierto? En donde por efectos solo de las propiedades del cabezal tenemos una dispersión intrínseca de 2 a 3 centímetros en la nube de puntos que estamos capturando. Ok, importante la calidad del cabezal. Acá hay otra pregunta de Otman García, dice, en cuanto a almacenamiento, ¿cuánto es el máximo de kilómetros que se pueden levantar sin descargar datos o qué rendimiento diario en terreno podemos tener?
Depende de varios factores, depende de velocidades de captura, porque eso a partir de eso me da cuánto voy a poder desplazarme durante el día y también me va a dar el tamaño del archivo, ¿cierto? Pero en promedio, digamos que, mira, la empresa que más captura, ¿cierto? Que es nuestro cliente Enlace Red, ha hecho fácilmente 100 kilómetros al día escaneando en modo radar, levantando. Entonces, no existe un límite. El límite los da, en principio, el espacio de los discos duros, que ahora tenemos discos duros con espacio suficiente para trabajar con alta información, y el tamaño de las baterías que le dan energía al equipo, que nosotros utilizamos 2 baterías de 100 amperes conectadas en serie, y con eso tenemos suficiente energía para trabajar 8 horas al día sin problema. Mira, también hace una pregunta donde habla dice, quería saber si hicieron mediciones de GCP en terreno y cuál es la diferencia de precisión entre el GCP GNSS versus el NDP LiDAR Mobile Mapping. Puntos de control en terreno con GNSS, hemos realizado mediciones en otros tipos de proyectos y dependiendo, obviamente, vuelvo a recargar de la disponibilidad satelital, nosotros en mediciones empíricas, ¿cierto?, que hemos hecho, siempre estamos dentro de los 5 centímetros, ¿ya? Obviamente en situaciones con muy poca disponibilidad satelital, eso se dispara un poquito y se va controlando un poco con estos puntos de control, ya sea medidos con GNSS o con otras tecnologías para evitar estas deformaciones provenientes de las multitrayectorias. En conclusión, ¿cómo se llama? GNSS, Full GNSS, un buen cabezal y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un sensor de alta calidad, ¿ya? Entonces, Claro, acá hay claro. otro que pregunta, Carolina Almedo dice, para el caso de utilizar el sensor LiDAR en un dron, ¿cuál es la altura óptima de vuelo para obtener un resultado similar al de un LiDAR sobre un vehículo? Depende del cabezal que estés trabajando. Entonces, mira, quizás lo mejor es que ese tipo de proyectos lo conversemos. Mándanos un correo acá a soporte.scanner, preséntanos tu proyecto, qué es lo que quieres medir, qué es lo que necesitas obtener a partir de esa nube de puntos, y lo conversamos y te podemos asesorar en relación a qué tipo de instrumentación utilizar. Así que de todas formas sería muy largo comentarlo, entonces mejor revisémoslo en particular. A ver, dice, a ver, Humberto Maldonado dice, ¿me podrían indicar un poco más sobre conocimientos en cuanto a cámara LiDAR? Ya que estoy un poco confundido en diferentes cámaras LiDAR. O sea, el LiDAR no es una cámara, es un sensor Claro, escáner, ¿ya? claro. A LIDAR es escáner diferencia, láser. es escáner láser, a diferencia de lo que es fotogrametría, ¿ya? La fotogrametría utiliza cámaras para poder generar un producto de 9 puntos y el LiDAR es un sensor, en este caso láser, que captura millones de puntos para una representación de la realidad, ¿ya? Sí, son dos sensores totalmente diferentes. En este caso lo mencionamos como complementarios, pero las formas de captura son totalmente diferentes y no tienen relación. O sea, como explícita, digamos. Mira, acá Alex Sánchez también tiene ahí una consulta más de quizás un consejo, dice que debe levantar 70 kilómetros de doble calzada para proyectar una rasante confiable y que me asegure sobre consumos mínimos en mezcla. ¿Es esta herramienta indicada? ¿Qué precisiones puedo tener en cota? ¿Alguna otra tecnología recomendada? O sea, de acuerdo a los resultados que nosotros hemos tenido, el LiDAR sí cumple con este tipo de requerimientos para el tema altimétrico. El nivel de representatividad que se tiene, pero es altísimo, mucho mayor al que podemos tener con topografía tradicional. Y prácticamente se puede utilizar, obviamente, para este tipo de aplicación.
a todo lo que involucra el movimiento de tierra, lo hace que sea mucho más productivo, eh, mucho más certero y obviamente una palabra que se acuñó al principio que le dijo José, que te llevas el terreno para la oficina y no tienes que volver nuevamente quizás a capturar información que te pueda obviamente entorpecer el proceso de tu proyecto. Así es que sí, tiene toda la posibilidad de hacer este Sí. tipo de trabajo. Invito a Alex también a ponerse en contacto con nosotros en los correos que están ahí en pantalla y vamos revisando específicamente el proyecto y ahí podemos ir asesorándolo en cuanto a instrumentación, en cuanto a procedimientos y podemos ir conversando en conjunto para dar solución. Ok, don Joseph, estamos. Ya pues, mira, vamos a dejar ahí, parece que habían otras preguntas, pero las respondemos después por correo, ¿cierto? Les agradezco la presencia en el webinar. Muchas gracias, don José, por todo el apoyo en este proyecto y en el webinar. Y también a David Salazar por apoyarnos acá en esta presentación. Así que por mi parte, totalmente agradecido. Les dejamos ahí nuestros correos de contacto, ¿cierto? Las herramientas de TBC, ¿cierto? Están disponibles ahí en el blog específico de consejos TBC, así que varias de las cosas que vimos también están insertas ahí en ese blog. Y también los invitamos a revisar nuestra página de capacitaciones, ¿cierto? soporte.geocom.cl. Ahí tenemos muchos cursos y capacitaciones de instrumentos disponibles para que incrementen sus conocimientos. ¿Ya? Así que por mi parte, muchas gracias y que tengan buenas tardes. Don José. Muchas gracias también a todos por la asistencia. Nos vemos en un próximo webinar. Chao, chao, que tengan buen día.